hermano Clemente que le hiciera una misa al apóstol en su nombre, estaba pidiéndole un milagro, necesitando apoyo del patrón Santiago. También aquí se describe el centro escolar, en dos escuelas que estudió Vallejo en Santiago de Chuco, los estudios iniciales o primarios. La fe religiosa del Bate se manifiesta también en el año 1915. ¿Qué sucede en 1915? Fallece su hermano Miguel y asiste a una misa en su memoria en la iglesia San Agustín de Trujillo, a una cuadra de Plaza de Armas. Fallece el 22 de agosto de 1915, exactamente un mes antes de sustentar su tesis de bachiller, que se llevó a cabo el 22 de septiembre de 1915. Y ustedes todos conocen, los vallejianos, ese gran poema. Primero escribió un poema a mi hermano muerto, pero después es mejor a mi hermano Miguel, que está en los Arados Negros, ¿no? Y en el cementerio de Chulucanas hay una sepultura donde en una placa de mármol está este poema. Es un lugar bonito en Chulucanas, muy conocido. Nos recuerda el autor también, Miguel Pachas, que de 1905 a 1908 César Vallejo realiza sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, caracterizándose por ser un alumno estudioso y con excelentes calificaciones. Etapa muy importante también en la vida del Bate es su trabajo. Allí en el año 1910 trabajó en las minas de Quirubilca, donde él constata vivencialmente, de fuente directa, la triste realidad laboral de los trabajadores indígenas, de los mineros, ahí en Quirubilca. En época de dura explotación por parte de las transnacionales mineras, esto le serviría para escribir más adelante la novela El Tusteno e inspirarlo también para varios poemas. Año importante también es el año 1910. ¿Qué pasa en 1910? César Vallejo se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Menor de la Libertad, hoy Universidad Nacional de Trujillo, mi alma mater. Y no pudiendo continuar sus estudios por motivos económicos, en 1913 retoma los estudios, graduándose el 22 de septiembre de bachiller en letras, sustentando exitosamente la tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Aquí he traído una copia del original de la tesis, escrita en ese tiempo pues a máquina, ¿no? Que se conserva en la Secretaría General de la Universidad Nacional de Trujillo, adjunta al rectorado, ¿no? Y esta es una de las ediciones facsimilares que se hizo a los 50 años del fallecimiento del Bate, también hecho por la Universidad Nacional de Trujillo. Uno lo atesora como, estas son las joyas que uno tiene en su biblioteca, ¿no? Esta tesis, cuyas diferentes ediciones han sido materia de estudio, ha servido para prolija investigación y una tesis de doctorado, nada menos que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, redactada y sustentada por la eximia vallejista, la doctora Gladys Flores Heredia, amiga nuestra, ¿no? Tesis de más de 400 páginas. Estudios sobre las ediciones de esta tesis de Vallejo. Veamos, nos encontramos acá en la Casa de la Literatura. Qué interesante. Página 75 de este libro, véanlo, ¿no? Y desde aquí, en el año 1911, acá funcionaba la estación Desamparados. De aquí toma el tren él para ir a la sierra con destino a Huánuco, donde va a impartir clases particulares a los hijos del hacendado Domingo Sotil, dando inicio a su vida magisterial. Utilizo la expresión del autor, su vida magisterial. Recordemos que fue docente en el histórico Colegio San Juan de Trujillo en los años 1915 a 1917, siendo uno de sus alumnos. ¿Quién fue su alumno? El gran escritor Ciro Alegría, quien años después escribe un artículo denominado El César Vallejo que yo conocí. En este artículo, don Ciro Alegría hace un magistral retrato verbal del profesor, lo describe a César Vallejo, al gran Bate. César Vallejo fue también un gran declamador. Y aquí le mostraba un librito a mi amigo Miguel Pachas,
Vallejo Declamador. Tal vez es folleto el libro, pero qué interesante, de Javier Delgado Benítez, también del año 2008. Aquí es bonito porque traduce, reproduce parte de un artículo que escribe Ciro Alegría respecto a Vallejo Declamador. Yo quiero leerle solamente para no cansarlos. Y cuando va a Huamachuco, y iba con sus amigos, se fueron a tomar sus tragos, eran jóvenes, y él tenía que declamar unos poemas en una actividad y no llegaba. Van los amigos, lo buscan, le dan sus 2 tazas de café bien cargados de la sierra y va él. Y comienza, y dice lo siguiente, antes de declamar, dice: trotando, trotando en mi potro alazán, con la melena desgreñada, semejante choza nómada, perdida en el desierto, retorno a esta pena de los Andes. Vamos aquí. Si Santiago de Chuco me dio la materia bruta, el bloque amorfo, Huamachuco pulimentó aquel bloque e hizo de él una obra de arte. Pues dice el mismo Vallejo, él de manera autobiográfica, reconociendo la importancia que tiene la educación secundaria en su formación académica y en Huamachuco. Era cultor de la amistad también, César Vallejo, un gran cultor de la amistad, formando parte del llamado Grupo Norte o Bohemia de Trujillo, con Víctor Novoa de la Torre, José López Garrido, Alcides Pelusín, Ateneo Orrego, que fue su mentor. Tiene una gran importancia Ateneo Orrego en la vida y en la obra de César Vallejo, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Astorrizaga, uno de los biógrafos más importantes. Desde fines de 1912 a 1914, el poeta se desempeña como docente en el llamado Centro Viejo, centro educativo dirigido por Julio Eduardo Manuzzi Finocchetti, que está frente a la Plaza de Armas. Hoy felizmente se ha restaurado este centro viejo, este centro educativo, y ahora se llama Casa de la Identidad Regional y sirve para eventos académicos, en buena hora. También se describe en este libro de Miguel las varias damas, ¿no?, o mujeres con quien tuvo relación sentimental César Vallejo acá en el Perú, en La Libertad. Vamos, María Rosa Sandoval, Zoila Rosa Cuadra, Hermelinda Meli, entre otras. Escuchen, ¿cómo no evocar el llamado Hotel El Arco? Después se llama Hotel Carranza, hasta ahora existe. Merece especial atención. Ahí vivió César Vallejo, nos dice Miguel Pachas, entre 1912 a 1917, un lustro, acompañado de su hermano Néstor Pablo. Néstor fue abogado y fue juez. Queda una cuadra en la esquina de la calle San Martín y Mariscal de Orbegoso, a una cuadra de la Plaza de Armas. El cuarto o habitación donde vivió César Vallejo está ubicado en el segundo piso. Se conserva hasta la fecha. Hace menos de un año hemos hecho una visita y ahí está la habitación. Aquí una pequeña digresión. Hoy el primer piso de este hotel se ha convertido en un verdadero emporio gastronómico, pues ahí funcionan uno de los más concurridos restaurantes trujillanos. ¿Y cómo se llama? El Rincón Vallejo. Sí, ha hecho un milagro en la familia que tiene el Rincón Vallejo, se ha convertido en millonaria, ¿no? Le atribuyen hasta un milagro a César Vallejo, ¿no? Era gente de condición humilde y ahora es millonario. Anota con puntualidad el autor que el 27 de diciembre de 1917 el poeta se dirigió al muelle de Salaberry y se embarcó en el vapor Ucayali con rumbo a Lima. ¿Llevaba consigo dinero? No. Llevaba en su morral, en su mochila, en su alforja, los manuscritos de su primer poemario, Los Heraldos Negros. En este contexto suele visitar continuamente la Biblioteca Nacional, donde conoce al gran maestro don Manuel González Prada, ganándose el aprecio de don Manuel. Recordemos que a él le dedica el poema Los Dados Eternos. ¿Qué dice? Los Dados Eternos, dice él, en la dedicatoria para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que, con más entusiasmo, me ha aplaudido del gran maestro. Y permítame reproducir la segunda estrofa solamente de este poema, cuando él dice: Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación.
y el hombre sí que sufre, el Dios es Él. Bueno, relean este hermoso poema. En esta época conoce también a don José María Eguren y al gran Abraham Valdelomar, quien le ofrece escribir el prólogo del poemario de los Heraldos Negros. La muerte temprana y repentina de Abraham Valdelomar impidió que llegara a ese prólogo. Visita también en esta época varias veces los talleres tipográficos de la penitenciaría, donde está hoy el Sheraton, ¿no? Porque ahí se publicaron sus poemarios. Y llegamos al funesto año 1920, en que sucede lo que llamamos el capítulo judicial de Vallejo. Exactamente el 1 de agosto se produce un amotinamiento de la gendarmería en Santiago de Chuco, que estaba al mando del alférez Dubois, sobre pretexto de que no se les había cancelado el salario. Resulta muerto un ciudadano, Ciudad Santoyo. En un enfrentamiento fallecen luego 3 gendarmes y posteriormente el incendio de la casa donde funcionaba el telégrafo, así como la casa comercial de una familia adinerada muy conocida en Trujillo y Santiago de Chuco, la familia Santa María. Se genera un proceso judicial con sucesión de jueces. Se nombra juez ad hoc al abogado Elías Iturre Luna Victoria, que era compañero de estudio de César Vallejo, quien le dicta orden o mandato de detención. Y el 6 de noviembre de este año 1920 es apresado en Trujillo, en la casa de su abogado y uno de sus abogados, y también ahí estaba otro que estaba buscado por la justicia, don Andrés Ciudad, y permanece injustamente encarcelado hasta el 26 de febrero de 1921. La intelectualidad, la juventud, la prensa hacen causa común contra la injusticia de su encarcelamiento y logran que se dicte su libertad. Se utiliza una forma legal que había cumplido el máximo de la pena para los delitos que se le imputaban. Estuvo 112 días preso. El gran historiador don Jorge Pasares dice, o sea, le aumenta un día, son 113 días, no he encontrado explicación hasta la fecha. Miren ustedes este largo periodo de prisión. Recordemos ahí que diré un poema: el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Allí escribió y se inspiró para escribir poemas de Trilce y los textos narrativos de escalas a secas o escalas melografiadas, como se le conoce. Dice Antenor Rego, ahí se estilaron los versos con sangre de su sangre, los más hermosos versos de Trilce. Y llega el 17 de junio de 1923, adelanteado. César Vallejo, acompañado de su amigo Julio Gálvez, sobrino de Antenor Rego, se embarcan en el vapor denominado La Oroya, del Callao a Francia. Llegan el 13 de julio de ese año. Fue un viaje, como todos saben, sin retorno. Aquí se inicia la segunda gran etapa en la vida de César Vallejo. El autor describe, se instala en el hotel Odessa, más adelante el hotel de Secolés, o como se pronunciará, y luego una serie de hoteles. La salud de César Vallejo se deteriora, es internado en el hospital La Charité, entabla relación sentimental con Henry Maes, quien lo apoya en el cuidado de su salud, visita museos y cafés los más conocidos de París, y siempre afrontando grandes dificultades económicas. Más adelante, en 1927, conoce a la mujer más importante en la vida del barrio, doña Georgette María Philippa Travers, con quien entabla una relación sentimental y después de algunos años contrae matrimonio civil, cuando el 11 de octubre de 1934, en la municipalidad del distrito 15 de París. Él tenía 42 años y doña Georgette escasos 26. Era un amor de novela realmente. Nos recuerda el autor que Vallejo realiza 3 viajes a Rusia. La Rusia de aquel entonces, la URSS, la Unión Soviética, Socialista y República. Los 2 últimos en compañía de su amada Georgette, publicando Rusia en 1931, que tuvo mucha acogida, ¿no? Sí. Georgette recibió una considerable herencia que permitió a la pareja viajar por Europa.
Y se dice también que ella vendió su departamento en París, heredado a la muerte de su madre, dinero que le sirvió también para afrontar y solventar temporalmente sus necesidades. Concluimos pues que Vallejo fue un permanente migrante, pero siempre se sintió irrenunciablemente peruano. De hecho, según una anécdota, extravió su pasaporte en París entre 1932 y 1936. Al consultar Vallejo cómo podía solucionar este delicado problema, algunos le aconsejaron: es fácil, solicita tu nacionalidad francesa. La respuesta de Vallejo frente a esta proposición fue clara y contundente. Pongo comillas lo que dijo Vallejo en aquel entonces: en ese caso prefiero regresar al Perú, aunque apenas llegue me encarcelen. Si algo tengo de ser humano y vuelo de cóndor, es porque nací en la sierra del Perú, y aunque tuviera pasaporte o me lo quitaran, jamás dejaría de ser peruano. Jamás dejaría de ser peruano. Para ir terminando, llegamos al 13 de marzo de 1938. César Vallejo cae enfermo con 38 grados de fiebre, se interna en la clínica Arago con apoyo de la legación diplomática de Perú en Francia, destacando la intervención de dos personajes: don Raúl Porras Barnechea y don Francisco García Calderón, hijo del gran Francisco García Calderón Landa, el presidente cautivo, el autor del diccionario de la legislación peruana. A veces se les confunde, ¿no?, a padre e hijo. Y fallece el trágico Viernes Santo, 15 de abril, a las 9:20 de la mañana. Todo lo detalla ahí en el libro Miguel Pachas. Es sepultado recién, muere el 15 y sepultado recién el 19, 4 días. ¿Por qué? Porque era Semana Santa, no había atención en los cementerios. Y es sepultado en el cementerio de Montrouge. Ahí permanecen los restos hasta 1970. Y estaban a punto de sacarlos y arrojarlos a la fosa común. Y por el esfuerzo de la esposa de Georgette, logra el traslado al cementerio de Montparnasse. Ahí reposan sus restos hasta hoy. Y es una tumba realmente visitada continuamente, diariamente, diría yo. A pocos metros está la tumba del famoso Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal. Recordemos que postrado en su lecho de muerte, llama a Georgette y le dice: toma nota. Le dicta. ¿Y qué le dice? Abro la cita: cualquiera que sea la causa que tenga que defender ante Dios, más allá de la muerte, tengo un defensor, Dios. Cierro la cita. Creo que este libro, Miguel, podría o debería ser utilizado como texto de enseñanza en el curso de la literatura peruana en todos los niveles, donde debe ser figura estelar la vida y obra del gran César Abraham Vallejo Mendoza. Y termino diciendo contigo, como dices en un párrafo final de la introducción, lo siguiente: la cita de Miguel Pachas: espero que esta obra nos permita caminar con César Vallejo por los lugares que transitó en su corta pero fructífera existencia, tanto en el Perú como en Europa. Muchas gracias.